Bueno, hola a todos, todas y todes. Soy Marina Seising, soy directora de cine, guionista, productora. Básicamente me autopercibo como realizadora integral con ese concepto que desarrollamos en Argentina en los últimos años, un poco como eh, marca integradora de estos tres roles que en el siglo XXI, en este nuevo milenio, creo que muchos realizadores audiovisuales estamos desarrollando, que son estos tres roles al mismo tiempo. No por eso significa que no estemos acompañados de un equipo de trabajo, pero creo que el guión en Latinoamérica, en Europa, en el mundo occidental, está llevado adelante por una persona que habitualmente aborda también por necesidad de cómo estamos filmando, ¿no? Por la falta de recursos, por las crisis internacionales, absorbiendo estos tres roles que también para mí son de alguna manera neurálgicos, ¿no? Para la realización de una película. Puntualmente en esta clase voy a desarrollar una guía para la escritura de un guión. Soy docente, aparte de cineasta, soy docente de la Universidad de Palermo, de otros institutos también, y también de manera privada asesoro a diferentes realizadores. Y en este recorrido que vengo haciendo ya hace 30 años en esta industria, este año cumplo 30 años, me empecé muy jovencita. Bueno, noté que era necesario tener una guía, ¿no? Yo creo que los docentes no es que venimos a enseñar y que somos maestros y que en el sentido soberbio de la palabra, ¿no? Sino que tenemos una experiencia, una formación, una experiencia que nos permite disponer y conocer herramientas y diferentes recursos para poder colaborar con aquellos que están iniciándose en este camino de la realización audiovisual, para guiarlos, que la palabra guía me parece que es fundamental, para que encuentren su propio camino, pero que conozcan cuáles son los caminos habituales en la práctica profesional. Y creo en la bidireccionalidad entre la práctica profesional y la academia. Es decir, que la academia no esté aislada de la coyuntura, de lo que pasa en la práctica profesional. Yo también fui alumna, me formé en la Universidad de Buenos Aires en la carrera de diseño de imagen y sonido, y siempre me pareció como alumna que era muy importante que los docentes, digamos, trabajemos también de lo que enseñamos, digamos, ¿no? De las que transmitimos y el conocimiento que producimos, para poder hablar desde también, aparte de las cuestiones teóricas, desde la práctica profesional, porque si no queda muy, en una época queda muy divorciado este proceso, el proceso de enseñanza o de aprendizaje respecto a la práctica profesional. Entonces, cuando los alumnos egresábamos, nos encontrábamos con que aquello que nos habían enseñado no estaba sucediendo en la práctica profesional. Entonces, para que, digamos, por eso creo en la bidireccionalidad, digamos, de la enseñanza, ¿no? Donde nos podamos nutrir entre teorías que a veces trascienden los tiempos, digamos, por eso se transforman en teorías, porque son universales, y lo que sucede en la coyuntura, ¿no? A algunos les genera cierta rispidez hablar de lo que pasa aquí ahora en el contexto del país, y hay una mala interpretación diciendo que hablando de lo que pasa a nivel nacional o internacional, en la coyuntura, digamos, de la profesión, es adoctrinar o alguna cuestión así ridícula, sino que es muy importante que entender de que, como decía Freire, que la educación es un hecho político, no en el sentido partidario, sino en el sentido de que vamos a poder ver que en todo el cine internacional, excepto Estados Unidos, que inclusive Estados Unidos tiene incentivos fiscales del Estado, las políticas públicas culturales son muy importantes para poder desarrollar una industria audiovisual. El que no entiende no entiende nada, básicamente, o el que no quiere entender o no va a poder ingresar en la industria porque no va a entender cuáles son las reglas del juego. Entonces, es muy importante que estén abiertos y plausibles a poder y porosos escuchar esta clase, entendiendo de que soy una cineasta argentina en un contexto latinoamericano donde coproducimos con otros países, fundamentalmente europeos, cuando coproducimos, también entre nuestros países latinoamericanos, pero donde el engranaje, digamos, del Estado es fundamental para poder desarrollar una industria audiovisual que forma parte de las industrias culturales, ¿no? Bien, bueno,
entonces, ese es el contexto en el cual yo enmarco esta charla, que es una guía posible para la escritura de un guión. Acá cada guionista, director, ahora vamos a ver por qué digo, hablo también de los directores y directoras, por esta cuestión de la realización integral, va a tener su método de trabajo, su camino. De hecho, yo como cineasta, ya estoy encarando mi sexta, séptima película, cada película tiene su propio recorrido y su propio método que voy cambiándolo en función de las diferentes realidades que me convoca cada película, ¿no? Eh, Mis tiempos, mi experiencia, pero sobre todo diría yo que la esencia del guión te llama a determinado método de trabajo. Por supuesto que todos tenemos estilos diferentes, todos son válidos. Lo importante es conocer los posibles caminos y que cada uno después encuentre el suyo. Acá planteo un posible camino, ¿no? Que al momento veo que funciona en el marco del aula virtual y presencial, en el marco de la academia y en el marco también de las personas a las cuales me ha tocado acompañar y asesorar en el proceso de escritura. Bien, entonces el objetivo digamos, de esta charla es básicamente acá lo que relato, que lo voy a leer para que no quede ningún tema fuera. La guía tiene por objetivo definir, organizar y orientar a través de sus diferentes etapas el desarrollo de un guión cinematográfico, entendiéndolo como un texto audiovisual que luego será producido. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque uno no escribe fantaseando cosas irrealizables. Que me ha llegado guiones así, totalmente. Uno tiene que escribir pensando en que esto va a ser producido. Entonces, no se puede uno de vuelta divorciar de esa realidad, ¿no? Entonces, uno tiene que escribir sabiendo que no por eso uno está limitado, digamos, ¿no? Limitado en el mal sentido de la palabra, ¿no? Por supuesto, los límites existen, los límites de lo realizable, ¿no? Pero de fantasear con una historia de una persona que va por todos los museos europeos, para decir algo, y está complicado de producir eso. Necesitas autorización de todos los museos europeos, necesitas coproductores por todos los países para que produzcan cada fragmento de la película, digamos. Entonces, hay que tratar de escribir historias que puedan ser producibles. Y también historias que tengan que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra identidad. A veces estamos invadidos, o a veces no mucho, por el cine norteamericano, que es el cine hegemónico, y hay una fantasía o un primer impulso lo veo en los directores noveles, de buscar, emular esas narrativas y esas estéticas. La realidad es que no son nuestras historias, son historias ajenas, por empezar. No tenemos la envergadura de esa producción, no por eso van a ser de menor calidad, no es que a mayor presupuesto, mayor calidad, necesariamente, no es así. Pero por supuesto que hacen un camino, ¿no? Ese tipo de películas que hay que ver si desde Argentina se pueden hacer. Algunos finalmente lo hacen y está perfecto, terminan siendo directores que hacen un recorrido, digamos, de películas comerciales. Otros nos planteamos otro tipo de cinematografía, ¿no? Con una identidad más propia. eh, y, pero bueno, cada uno elegirá después su recorrido, su narrativa, su estética, ¿no? Lo que es importante es ser consciente de cuál es nuestra realidad, ¿no? Concreta, cuál es nuestra identidad, contar historias de temas que sepamos, que estén en nuestro entorno, no hablar de aquello que no sabemos. Por supuesto que cada película, o cada guión, mejor dicho, nos va a llevar a investigar temas que no abordamos, ¿no? O sea, nos planteamos siempre una nueva temática y tenemos que investigar esa temática, ¿no? No somos especialistas en todo, nos tenemos que volver especialistas en esa temática que estamos abordando, porque hablar desde afuera se nota mucho el que habla desde afuera sin investigar, ¿no? Entonces, parte, digamos, del proceso de la escritura en guión, hay una parte inicial que tiene que ver con la investigación del tema, ¿no? Leer, ya vamos a meternos en ese tema.
Bueno, para ello se plantea una serie de documentos que acompañan al guión y son pedidos por los fondos de financiación. ¿Por qué? Por esto que dije del contexto. O sea, no podemos dar una charla sin contexto. Tenemos que enmarcarla dentro de la realidad en la que estamos, ¿no? Me imagino todos los participantes, que los saludo a todos, pueden perfectamente, digamos, preguntarme en el chat acá, lo voy a dejar abierto eh, para poder verlo, porque estoy viendo mi presentación. Lástima no les veo la cara, pero bueno, me escriben por el chat si tienen alguna pregunta o alguna intervención, las voy leyendo. No hay problema. Si me preguntan algo que después voy a tocar, comento de que esperen a que arranque ese tema es puntual. Bueno, entonces, los fondos de financiación, como dije, en general son organismos que están promovidos por los estados, que destinan fondos, cada país lo articulará a su modo, ¿no? Siempre hay una ley de cine detrás, hay resoluciones, donde todas las reglas del juego en general bastante claras, de cómo se presenta un proyecto, quiénes son los que evalúan, cuál es el jurado y qué dinero finalmente se lleva para producir la película. Para eso siempre se presenta una carpeta de presentación, ¿no? Que se llama Biblia, brochure, etcétera. No hay muchas formas de llamarlo. Cada país lo llama de una manera diferente. Pero básicamente es una carpeta de presentación con una documentación, habitualmente es la narrativa, que es la que me voy a focalizar en esta clase, después estética, administrativa y de producción. Con todos esos elementos siempre hay un jurado que evalúa y define si se lleva el dinero para hacer la película. Esta es una manera, a grosso modo, de cómo se produce en nuestros países occidentales, ¿no? Bien, entonces se van a exponer las definiciones de cada documento que forma parte, es el corpus de un guión, como por ejemplo la biografía del personaje, el storyline, la sinopsis, el tratamiento narrativo, la escaleta secuenciada, la propuesta estética, la motivación del guionista, de la dirección y la producción y del guión. Se abordará desde la forma de la escritura cinematográfica, de modo que se comprenda el guión como un texto narrativo que debe estar escrito para ser realizable y producible, diferenciándose de la narrativa literaria. Hay acá dos grandes universos, me imagino que le hablo a un público diverso, no sé muy bien, digamos, algunos apellidos reconozco, pero la mayoría no, los nombres no. Eh, digamos, acá vamos a tener que diferenciar claramente lo que es el lenguaje cinematográfico del lenguaje literario. Hay dos universos muy diferentes, ¿no? Hacer ese traspaso con mis alumnos a veces cuesta un poco, pero una vez que enganchan, ya está, ya engancharon con el lenguaje audiovisual, que tiene que ver con dos universos diferentes. En el lenguaje literario, por empezar, se habla, los personajes pueden transmitir sus pensamientos y sentimientos, ¿no? Los pueden describir. En cambio, en el relato audiovisual, esos sentimientos y pensamientos tienen que estar traducidos en acciones, imágenes y sonidos, porque con esos tres elementos es con los que nosotros contamos cinematográficamente, es decir, con el lenguaje audiovisual. Entonces, yo no, si me quedo así mirando por la ventana, tengo una ventana acá, y me quedo unos segundos así, yo diría, podría interpretar de una toma así enorme cantidad de pensamientos que ese personaje Marina puede tener al mirar por la ventana. Si yo no le sumo una acción, se puede interpretar o un sonido o otra imagen que lo complemente, no se podría entender qué es el personaje, qué es lo que está sintiendo o pensando. Alguien podría decir, está recordando a alguien, está pensando qué va a hacer posteriormente, está angustiada, está contenta, no sabemos. Por supuesto, con la expresión del actor o la actriz ayuda, pero tal vez simplemente el personaje está disfrutando de su mate, ¿no? Como lo describimos, mostrando un mate, mostrando que toma y poniendo alguna expresión de gratificación. Con eso, fíjense, con una acción, con una imagen y hasta un sonido que sea remarcar la toma del mate, podemos ya decir el personaje está por la mañana tomando su mate. Podemos decir que puede ser argentina, que puede ser uruguaya, etcétera. Ya con esos elementos ya vamos
dando cuenta si una película arranca con una toma así, con un primer plano, podemos ya tener algunos elementos que van sumando y van contando con la película. Eso ya nos vamos a meter con eso. Es decir, solo con este ejemplo que di, para que se entienda la diferencia entre un lenguaje literario y en un lenguaje cinematográfico, tiene que ver entonces, repito y cierro con esto, que en el lenguaje cinematográfico todo lo contamos con todos los elementos que componen a una imagen y a un sonido, ¿no? Que forma parte de un audiovisual, con acciones, imágenes y sonidos. ¿Sí? No nos olvidemos de los sonidos, porque con los sonidos muchas veces podemos generar sentidos que pueden ser diegéticos, es decir, que los sonidos salgan de la propia imagen. Yo tengo un celular acá, suena, atiendo y ustedes ven que está sonando. Eso es un sonido diegético, sale de la imagen, ustedes lo están viendo. Ahora, si yo estoy mirando por la ventana y hay una voz de un llamado telefónico entre dos personas donde se percibe que es mi voz, esto puede ser extradiegético. Podemos estar deduciendo en una escena así que el personaje está recordando una llamada telefónica o imaginándola, quién sabe, ¿no? Pero es un sonido extradiegético, no está en la imagen, ¿no? Entonces sí podemos evocar que la persona puede estar al menos recordando o pensando en un posible diálogo. Bien, entonces, fíjense que con el sonido también se puede generar bastantes elementos, ¿no? Nunca nos olvidemos de eso porque a veces queda como olvidado el universo del sonido. Siguiendo con esta idea de que el guión va a ser un documento narrativo que tiene que ser producido, ¿no? O sea, la idea es que uno escribe para producirlo, ¿no? Como decía una docente que tuve, excelente, llamada Marta Satongi, que no, la obra se completa con un espectador, ¿no? Con alguien que contemple la obra, si no, no termina de completarse. Uno hace también, no solo para su propia gratificación y su propio goce, sino también como hecho artístico para compartirlo con una comunidad, ¿no? Y que esa comunidad, que va a ser en el caso del cine o espectadores, puedan recepcionarla y también les pasen cosas, ¿no? Porque la idea también del cine es compartir y socializar una parte del mundo, ¿no? Pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? Voy más por esa línea, que es una frase que se fue formando con el tiempo, ¿no? Se la adjudica a Tolstoy, pero bueno, veremos si es así. Entonces, del guión a la producción. Para hacer una producción hay que tener previamente un guión. Esto parece bastante obvio lo que estoy diciendo, pero la realidad es que muchos vienen y se te acercan cuando uno es cineasta y dicen, tengo una idea. Las ideas no se registran. Todos tenemos ideas. Esa idea hay que desarrollarla, investigar y llevarla a un texto narrativo con forma de guión. El guión es lo que te permite luego producir la película. Sin un guión no hay posible película. Entonces digo, bueno, desarrolla un guión y cuando tengas el guión lo traes, digamos, ¿no? Em, entonces, para llegar a un guión hay que hacer todo un camino de recorrido, de investigación y de diferentes documentos que yo acá planteo, no en el orden que lo acabo de enumerar, el orden que lo enumeré tiene más que ver con la forma de la presentación en general que piden en los fondos, ¿no? Si no, lo voy a plantear en otro orden de desarrollo y ahora vamos a ver por qué. Todo guión entonces va a atravesar un proceso de producción que significa tener responsabilidades, obligaciones y derechos. Es decir, si nosotros escribimos un guión, nos convertimos en autores, los autores tenemos derechos, tenemos en Argentina una sociedad de gestión que nos representa, que es Argentores, en España es SGAE, cada país tiene el suyo. Tenemos a la Dirección Nacional de Derecho de Autor que nos protege el guión, ya nos vamos a meter bastante con los derechos autorales. Pero también ese guión, al ser producido, va a tener actores, va a tener técnicos, todos tienen que estar contratados y ser pagados por las tarifas que giran en el momento. Después va a haber proveedores, va a haber responsabilidades que el productor o productora se va a hacer cargo, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros planteamos un guión con un menor de edad, tenemos que saber que va a ser una película en la que para hacer trabajar a un niño menor de edad, estamos haciéndolo trabajar, por más que sea actor o actriz,
pero tiene ahí reglas, ¿no? Que, bueno, no sé si el área se llama minoridad todavía, pero el área de minoridad establece ciertas reglas de trabajo junto con el sindicato de actores para que los chicos no trabajen tantas horas, porque también van al colegio, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno escribe, también tiene que saber que estás escribiendo, digamos, teniendo en cuenta estas variables. Con esto no digo que hay que limitarse si tenés ganas de contar la historia de un niño o niña. Hay una película que me parece fantástica, que siempre recomiendo cuando alguien quiere contar una historia así de infancias, es La culpa es de Fidel. Es excelente esa película, me parece fantástica. Perdón, acá hay dos personas que preguntan, ¿es muy importante el mensaje que queremos transmitir y a qué público apuntamos? Sí, totalmente, Ariel. Para eso necesitamos primero saber qué es lo que vamos a contar. Cuando ya estamos un poco más avanzados y sabemos qué queremos contar, de ahí surge, che, ¿y este público, esta historia, qué nos está contando? ¿Qué nos dice? A priori es muy difícil decir, bueno, voy a hacer un film noir o voy a hacer una película de ficción de comedia. Tal vez empezás a escribir, y lo que me ha pasado mucho en las clases es que empiezas a escribir y son dramones y no hay nada de comedia ahí. Y está perfecto que pase eso, porque uno puede tener una idea, una fantasía, y después cuando lo lleva a la práctica, lo que surge, lo que aparece en el proceso creativo, pues todo lo que hablo es del proceso creativo, aparece otro tipo de género, ¿no? Yo no soy tan amiga de los guionistas que hay una línea de guionistas que plantean esto, ¿no? Bueno, excepto que es a pedido, ¿no? Que venga una casa productora y a pedido, que es un poco como se maneja el mainstream, y piden, bueno, hacer una película, no sé, sobre un crimen, ¿no? Entonces ya sabes, o sobre una biopic. Bueno, ya sabes que vas a escribir un género determinado. Ahora, los que hacemos un cine de autor, que es diferente, ya lo vamos a ver, donde somos nosotros mismos los que salimos a escribir una historia sin que nadie nos la pida, de una manera más independiente, ahí surge, para mí tiene que surgir de la naturaleza de la escritura lo que estamos haciendo, ¿no? Imponer, bueno, ahora voy a escribir esto. En la práctica vi que esto no sucede, no funciona así, ni me funciona a mí tampoco. Cuando me impuse un tema. Por ejemplo, yo dirigí Lantec Chaná, una película, está en YouTube, la pueden encontrar, que es sobre el último parlante de una lengua indígena. Inicialmente mi propuesta, que me había propuesto, era hacer una película sobre la cuestión indígena en el litoral. No sabía bien quién era el personaje todavía, lo estaba buscando, me puse a investigar hasta que di con Blas Jaime. Me interesaba mucho hablar de la cuestión territorial, de la cuestión indígena, pero cuando doy con Blas Jaime, ahí tuerzo el sentido y entendí, investigando su historia, el último parlante, Chana Parlante, que en realidad la temática que me evocaba el personaje era la cuestión de lengua y cultura, que también habían sido los indígenas despojados de la lengua y la cultura. Entonces, no, tal vez torcí un poco el sentido, no hablo tanto de lo territorial, que de hecho hay excelentes películas que trabajaron sobre ese tema, sino que me tuerzo, digamos, un poco, giro el volante hacia el despojo de la lengua y la cultura, que también fue parte del despojo. En definitiva, estoy hablando lo mismo, digamos, de cómo el blanco lo invadió y lo despojó de su lengua y su cultura y su territorio, no solamente su territorio, ¿no? Entonces, uno a veces no tiene que tironear con su primera idea, sino ser como flexible como una palmera, siempre digo, ¿no? Y que te va llevando el viento un poco de la investigación hacia dónde tenés que ir orientado, ¿no? En ese caso, el ejemplo que estoy dando me llevó a querer profundizar en su lucha, que su lucha era reivindicar y reconstruir su lengua que había sido durante siglos en su linaje familiar, había sido reprimido, pero lo habían logrado mantener dentro de su familia. Y revolucionó toda la región, digamos, ¿no? Hasta el mundo, diría yo. Entonces, eso me llamaba. Y ahí entendí que tenía que aceptar que eso era la película, iba a ir por ahí. Bueno, entonces fue un proceso que me llevó un año darme cuenta de eso y no seguir insistiendo con que quería hacer aquello, solté aquello que tanto quería inicialmente, porque el personaje me llevó para otro lado. Bueno,
Esto en el caso documental, pero en ficción es lo mismo, porque cuando uno se mete a escribir, a escribir, a escribir, surge otra cosa, ¿no? Bien. Así que, bueno, ahí un poco para completar lo que Ariel plantea. Acá Flor Frieiro dice, ¿se puede registrar a nivel mundial acá en Argentina? Mira, no hay un organismo al momento que yo sepa que aborde, digamos, el mundo entero. Lo importante es que vos registres el guión en algún país. Entonces tenés la protección, por lo menos desde ese país, tenés la protección sobre tu guión. En Argentina entiendo yo que también los extranjeros pueden registrarlos. En Argentina se registra en Dirección Nacional de Derecho a Autor. Si ponen en Google lo van a encontrar todos los requisitos. No es muy complicado, es bastante económico y tienen protección por 3 años de la obra. Si durante esos 3 años no la producen, pero siguen modificando el guión, lo pueden renovar o volver a registrar. María Fernanda Godi dice, ¿cómo se llama esa peli? No sé si te referías a Lantec Chaná, que la voy a escribir acá, o nombré otra que era La culpa es de Fidel. Perdón, ahí está. La culpa es de Fidel es la película que hice referencia cuando él se trabaja con niños, que es fantástica. Bueno, Gino dice, total, el guión es un documento vivo que atraviesa varias conversaciones y transmutaciones. Total, conversiones. Mirá, dije conversaciones, no está mal mi furcia. Conversiones y porque uno conversa con el tema también, ¿no? Uno dialoga consigo mismo. No sé, anoche yo estoy desarrollando un nuevo proyecto y me fui a dormir pensando en el proyecto y la noche también, digamos, uno sigue dialogando, ¿no? Bueno, Gino dice, ahora estoy haciendo un guión de una historia de fantasía y la trama ha dado vueltas. Por suerte mi tutor valora esto como el proceso. Claro, digamos, por eso soy amiga, digamos, de esta flexibilidad de entender que el proceso creativo te va llevando por diferentes caminos, ¿no? Ah, la del aborigen, sí, ahí te puse la Tech Chana. Perfecto. Bien, entonces sigo. Bueno, un guión entonces contiene derechos autorales. Los guiones en Argentina se registran, como dije, en la Dirección Nacional de Derecho a Autor, las siglas son esas. Las ideas no se registran, tenés que tener ya un guión para poder registrarlo. Si lo coescribís con alguien, tenés que establecer el porcentaje de cuánto escribió cada uno. Estas son conversaciones o discusiones que hay que darlas antes, me parece que es el momento a la hora de registrar. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, queda en el plano de fantasía. No, porque después eso va, se presenta al Inca, se produce y tenés que después distribuir los honorarios entre las personas que lo escribieron. Si vos dijiste que era 50 y 50, los honorarios se irán 50 y 50, ¿no? Bueno, un director o directora volcará su propuesta estética sobre ese guión, es decir, su forma de realización, otorgándole así sus propios derechos autorales como director. Ahí después uno escribe, pero después viene un director o directora que puede, con ese guión, hacer su versión. Por eso hemos visto muchas películas remakes que llamamos, donde compran los derechos del guión para hacer diferentes películas. Nueva Reina es un caso emblemático donde tenemos la versión norteamericana y la argentina. Por supuesto, a todos nos gustaba la de Argentina, porque bueno, cada director va a volcar, digamos, su mirada sobre ese guión, ¿no? En Argentina, en Latinoamérica y en Europa, habitualmente los guionistas somos los mismos directores, a veces nos apoyamos con un co-guionista también, con lo cual forma parte, digamos, como de una misma persona, como dije inicialmente, ¿no? Como en mi caso. Bueno, una producción es un patrimonio, una propiedad intelectual, no contiene derechos autorales de la obra, pero sí de derechos de explotación comercial del producto audiovisual terminado. Yo no soy abogada, les recomiendo que hagan, cuando se les cruce en el camino alguna charla o curso de derechos autorales, les recomiendo que lo hagan, eh, porque, bueno, parte, digamos, de nuestros ingresos tienen que ver con los derechos autorales. Entonces es importante conocer los propios derechos, ¿no? Para que sean respetados. Entonces, poder entender esto, que el guionista tiene derechos autorales, el director o directora también, por dirigir esa obra, y el productor no tiene derechos autorales del guión o de la dirección, pero sí del producto terminado. Fue quien dio su nombre, ya sea a través de una sociedad jurídica o una persona física, para respaldar jurídicamente la obra, ser responsable legal de la obra y afrontar todas estas responsabilidades, obligaciones y derechos, con lo cual después, por supuesto, que tiene
derecho de explotación comercial de ese producto terminado. Es decir, si la película se vende, una parte va a ir al productor. En esta clase vamos a focalizar en el proceso de escritura del guión, una guía posible, como digo, para su creación y su proceso creativo. ¿Dónde nos enmarcamos en este proceso creativo? En esta primera fase de la cadena de producción audiovisual, que es el desarrollo, ¿sí? ¿Con qué arrancamos? Siempre con un guión. Le llamamos guión literario, pero acá no hay que confundirlo con la literatura, ¿no? Tiene las características del lenguaje audiovisual, que se cuentan con imágenes, sonidos y acciones. Después va a haber un proceso posterior, una vez que tenemos una versión de guión avanzada, porque el guión todo el tiempo se trabaja, que es un guión técnico, storyboard, cuando ya estamos encarando de alguna manera una preproducción, ¿no? De a poco. Hacemos de ahí un desglose, porque ya vamos a saber, el storyboard se vuelca la mirada de quien haga la dirección, cuál va a ser esos encuadres, cómo se va a contar cómo se va a componer, cómo va a ser la puesta en escena de todas esas escenas. Se hará un desglose para las necesidades de producción por áreas. De ahí surge seguramente la cantidad de locaciones, escenarios, un plan de rodaje y ya vamos a hacer qué cantidad de jornadas nos lleva a hacer ese guión. Y de ahí surge entonces que podemos empezar a confeccionar un presupuesto, que esa es una tarea que lo hace habitualmente un productor. El productor hará el desglose, presupuesto, plan financiero económico, plan de rodaje. Muchas veces se lo piden a asistentes de dirección, que son los que manejan los tiempos del set, para decirlo de alguna manera, que usan software como Movie Magic, por ejemplo, u otro software para poder armar un plan de rodaje. Se puede armar perfectamente de manera, con oficio, de una manera como se hacía antes, digamos, sin necesidad de un software, pero lo importante es saber qué cantidad de jornadas tenés para saber cuántas semanas de rodaje tenés que presupuestar. Toda esa tarea, bueno, no va a entrar dentro de estas clases, pero para que ustedes entiendan que la punta del ovillo empieza a ser un guión. Sin un guión no tenemos todo lo que viene después, que es todo esto, ¿no? Después pasamos a la pre, el rodaje, la post y su posterior exhibición, ¿no? En esta oportunidad nos centramos en la creación de un guión. Bueno, entonces, hasta ahí no sé si quieren hacer alguna pregunta. A ver, Patricia de Ambrosio dice, hola, pero si el guión es sobre un cuento de mi autoría que salió en una antología de cuentos de autores latinoamericanos, ¿debo igualmente registrar el guión? Sí, porque son ahí también, en este tipo de preguntas, pueden asesorarse también con Argentores, ¿no? Que es la Sociedad de Gestión de Autores de Argentina. Habitualmente yo también escribo cuentos literarios. Si yo hiciera como vos una adaptación literaria de un cuento, ahí hay dos figuras autorales. La figura de la autora, digamos como vos, la autora previa de la obra literaria, del libro original, y la adaptación cinematográfica, ¿no? La realidad es que si vos eso, por ejemplo, vas y lo producís a través del Inca o un fondo de financiación y lo producís y lo dirige a otra persona, o vos, no importa, vos deberías cobrar como la persona que aporta el libro original, que sería la obra literaria, y como guionista, que es que sos la que adaptó cinematográficamente esa obra literaria, hizo esa transposición literaria a cinematográfica. Es otro trabajo, son dos trabajos diferentes. Entonces deberías cobrar por esos dos motivos, ¿sí? Y cómo es la documentación con Argentores y todo eso, eso hay que preguntarlo administrativamente cómo se resuelve, pero sí, claramente son como dos personas jurídicas diferentes, como me han dicho alguna vez, ¿no? Así sea la misma persona. Me ha pasado una vez en algún fondo que, con un caso así, que me tuve que firmar contrato conmigo misma, ¿no? Eso me hizo mucha gracia. Bueno, contexto, siempre digo, uno trabaja en un contexto, no trabajas aislado solo en medio de una montaña, podés escribir de esa manera y es recomendable, pero entendiendo que formas parte de un sistema, no se puede hacer cine individualmente, se tiene que hacer cine con un equipo de gente, colectivamente, entonces uno forma parte de un sistema. Nos guste o no nos guste el sistema, formamos parte de un sistema. Entonces, el contexto es muy importante. ¿Cuáles son, cómo funciona la industria? ¿No? No, porque uno no escribe a ciegas, como dije.
Hay modelos de producción audiovisual, por supuesto debe haber muchos modelos, pero acá voy a señalar a los dos más predominantes, que es el modelo mainstream, que antes en los libros de cine ustedes lo leían como cine de masas, que conceptualmente sigue siendo así, que es cuando una productora busca un equipo de guionistas. ¿Qué pasa ahí? En este modelo es el modelo más que nada norteamericano, que inicialmente fue Hollywood, hoy se trasladó un poco a las plataformas, donde es la casa productora la que sale a buscar a un equipo de guionistas, a un casting determinado, a un director, directora y hasta una casa subsidiaria productora local que pueda dar el servicio de producción. Son como a pedido, digamos, ¿no? Son trabajos que uno trabaja para un otro, que es totalmente válido, es un cine comercial, digamos. Yo no soy de las personas que pelea contra esto, me parece que es una fuente laboral más. Lo único que me preocupa es cuando termina siendo, digamos, el cine más hegemónico, donde, digamos, que te saca todas las salas, que te, digamos, no te da espacio en las plataformas, digamos, cuando empieza a ser el cine único y empuja y codea a todos los que hacemos cine independiente, ahí sí es cuando a mí me preocupa que prepondere este modelo por sobre los demás, ¿no? Sino que debería haber espacio para todas las cinematografías. Pero bueno, esto es una tensión que existió desde que el cine existe, así que hay que seguirla luchando en ese sentido. Bueno, entonces este es un modelo que tiene esta forma. ¿Cuál es el riesgo de esto? Primero que las plataformas todavía no están del todo reguladas. La Comunidad Europea reguló las plataformas, que es donde este modelo mainstream está operando mayormente. ¿Y qué significa esto? Y bueno, que se va desdibujando los roles de los autores, porque al contratar un equipo de guionistas, y hubo casos nombrados en Argentina que ha pasado esto, empieza a desdibujarse el rol de autor, porque si son de un equipo de guionistas, bueno, ¿quién puso qué? ¿No? En el texto narrativo. Entonces empieza a complejizarse un poco en esas cuestiones de derechos autorales. Em, bueno, gracias Gino por tu comentario. Acá dice, pronto habrá una charla gratuita de Skillshare sobre derechos de autor, propiedad intelectual y cómo gozar de los beneficios. Es en inglés, pueden buscar Skillshare así en Instagram. Está, ¿ok? Siempre aporta todo el dato nuevo. Profesora, con el avance de la inteligencia artificial, ¿recomienda algunas aplicaciones para ayudarse con la creación de guión para agilizar tiempos de la escritura del guión? Mira, si existe, todavía esto no, seguro que debe haber y va a haber y se va a desarrollar. Yo tomaría cierta prudencia con estos recursos, por supuesto que en algunos casos nos va a ayudar y nos va a facilitar, pero yo no daría rienda suelta a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es algo artificial, está hecho por el ser humano. Hay un equipo de gente detrás que programa a esa inteligencia artificial. O sea, ¿y quiénes son los que programan, los que mandan a programar esa inteligencia artificial? Lo que digo es bandera roja, ojo, porque hay gente detrás, ¿no? Cuando uno dice el sistema, bueno, el sistema está siempre dirigido por grandes grupos de poder, donde hay concretamente una persona que en nombre y apellido es dueña de un grupo de poder que manda a desarrollar determinada tecnología para su propio beneficio. Entonces, cuidado, porque uno estaría trabajando para una mano negra que no la conoce, no sabe quién es, pero que digamos, nos quita el poder de la autonomía, de la independencia, de poder transmitir nuestras narrativas y nuestras propias miradas. Porque si yo quisiera hacer un documental sobre las consecuencias negativas que genera la inteligencia artificial, seguramente que los algoritmos dentro de la programación de la inteligencia artificial me llevaría por un camino que no es el que yo quiero. Entonces, cuidado, ¿no? No entregarle esa potestad y dejarse seducir por los artilugios que nos da y seguramente nos podrá beneficiar en algún sentido, pero cuidado, digo, con dar ese poder de criterio, ¿no? narrativo a un sistema que no sabemos quién lo maneja, ¿no? Vamos viendo, digo, ¿no?
Bueno, Gino, he usado aplicaciones de corrección de la modo de prueba, lo que no, lo que he notado es que toma a veces estructuras propias para luego reutilizarlas en sus bases. Sí, hay que tener cuidado me parece que ir prudente, paso a paso, no dejarse seducir tan rápido. Y en el caso independiente, como guionista buscando productora, la productora puede plantearse otros criterios que afecten al guión, claro que sí. Cómo negociar, por ejemplo, ciertas marcas o cosas que tengan disponible, tipo sponsors, actores, actrices, o eso lo maneja quien dirige. Bueno, eso es, hay esta triangulación, guionista, director, productor. eh, es una lucha de poderes, obviamente, ¿no? Porque son, digamos, la trifásica, digamos, de la mascarón de proa de una producción audiovisual donde cada uno va a tratar de pujar por su espacio, ¿no? Y su poder dentro de la producción y tenés a el director o directora que quiere trabajar con cierto elenco, un productor puede presionar para que sea otro elenco, y el guionista había pensado en otro. El guionista igual no tiene el poder de elegir el elenco, pero muchas veces escribe, a veces pensando en determinado actor o actriz también, ojo. Entonces, y sí, porque también cada actor, lo que hicimos actuación muchos años, sabemos que todos tenemos una impronta, todos los artistas tenemos una impronta, los músicos, los actores, los cineastas. Y la realidad es que hay actores que te evocan una impronta, ¿no? Un actor que mayormente desarrolló su carrera en televisión, que tiene como los gags de un actor de telenovela, de televisión, bueno, va a tener como una impronta. Un actor que viene más del teatro va a tener otra impronta, un actor que trabajó más en cine va a tener otra impronta y también el peso dramático, la escuela, la formación que tenga, su estilo propio, todo eso te va a evocar hacia un sector, hacia un lado. Entonces, de alguna manera que te impongan determinado elenco desde afuera, bueno, eso va a afectar seguramente al guión, porque no es lo mismo como lo interpreta un actor que como lo va a interpretar otro. Son personas diferentes. Sobre todo porque ante todo trabajamos con la subjetividad, con nuestras emociones. En todos los roles trabajamos con nuestras emociones, ¿no? Y bueno, como dije, en general el cine, acá respondiendo un poco para concluir con la respuesta a María Fernanda Godi, es que el modelo del resto del mundo, diría yo, occidental, Latinoamérica y Europa, que es el cine, llamamos independiente, y lo pongo entre comillas porque algunos lo cuestionan este término, es que un guionista, es decir, un autor, busca una casa productora que le produzca. ¿Sí? Los productores no es que vienen y tienen plata y van y te pagan la película para hacerla. Salen a buscar fondos con ese guión, con una carpeta de presentación, a fondos de financiación del Estado, públicos que están en todo el mundo, para poder conseguir los fondos para producir la película. Eventualmente se complementa, porque tanto el Inca, por ejemplo, no es que te financia la totalidad de la producción, sino siempre hay un porcentaje que uno lo pone. ¿Y cómo lo pone esa diferencia? Con capitales propios, con aportes que consigas de locaciones, servicios, proveedores o coproductores o capital propio o coproductores internacionales que también son financiados por fondos de financiación del Estado. O sea, acá son los estados los que promueven la cinematografía internacional. Sin eso no hay. De hecho, en el modelo mainstream también en Estados Unidos hay incentivos fiscales del Estado, en el país del liberalismo, ¿no? O sea, porque entendieron perfectamente que es la cuarta industria más importante del país, que les convenía, porque aporta al PBI mucho más de lo que ellos dan como incentivo fiscal. Entonces, son, digamos, en eso fueron hasta estratégicos, si se quiere entender de que les sirve como una herramienta de una industria que genera un montón de movimiento de una economía y al mismo tiempo también instalan a través de su modelo mainstream digamos, a su propio país, a Estados Unidos. A mí me pasó, fui varias veces a Estados Unidos que transitaba por las calles y yo decía, yo conozco todo esto, ya lo conozco, porque vimos tantas películas norteamericanas que le refilman en lugares que después cuando uno va y los reconoces como tales, ¿no? Entonces, todos conocemos Estados Unidos, aunque no hayamos ido, quiero decir, ¿no? Entonces, ellos supieron verlo, cuestan determinadas políticas neoliberales o anarcocapitalistas, como se hacen llamar, que entiendan esto, ¿no? Que hasta los mismos liberales lo entendieron, bueno, que es importante la estimulación, digamos, de la promoción a través de organismos públicos de financiar industria, porque
primero le aporta el PBI, no es déficit, al contrario, superávit genera una industria enorme, audiovisual, y aparte hace que, digamos, nuestras historias sean contadas y sean conocidas a nivel internacional, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, yendo un poco, cerrando la pregunta de María Fernanda, bueno, esto se negocia entre estas tres partes, guionista, director y productor, más que nada dirección y productor, quien es que aporta, define muchas veces, bueno, qué elenco va a haber. Son pujas de poder que hay que resolverlo película a película. Ariel dice, sí, es más valiosa la producción humana ante todo. TEA, ¿es algo muy peligroso y desregulado actualmente? Sí, supongo por la inteligencia artificial. Todavía no están reguladas las plataformas, imagínense, ¿no? Así que en Francia ya están lanzando ciertas políticas sobre producción de libros hechos con inteligencia artificial y un sello o código de producciones hechas 100% humano para validar esto como creación. Bien. O locaciones. Y creo que en Estados Unidos refuerza ideas sobre ir a la guerra y validar lo bélico. Absolutamente. Esto lo vimos históricamente, ¿no? O sea, entonces, quiero decir, nosotros, latinoamericanos, europeos, es muy importante contar nuestras propias películas. La otra vez escuchaba una charla de unos mexicanos que se reían del cine norteamericano, como los norteamericanos cuentan el cine, la realidad mexicana, ¿no? Que todas las películas que se filman, yanquis, que se filman en México, todas tienen una estética como amarilla, siempre todos son bandidos, todos, digamos, es como el western urbano, ¿no? Y la realidad es que, bueno, que los que fuimos alguna vez a México, digo, existe, por supuesto, parte, algo de eso, pero no todo es amarillo, no todo es western, no todo el mundo anda a los tiros, o sea, es como son clichés que se instalan desde la lectura de un extranjero sobre el propio país, ¿no? Por eso es tan importante que cada país desarrolle su propia expresión artística. Por ejemplo, el cine es una expresión artística para poder contar nuestras propias historias y que no vengan otros a contarnos a nosotros nuestras propias historias, ¿no? Es como que en nuestras vidas personales nos dicen, no, a vos lo que te pasa es esto, pará, déjame que yo te cuente qué es lo que nos pasa, ¿no? Así que bueno, estos son los modelos predominantes. Por supuesto que al viajar y filmar por diferentes partes de Argentina, me encontré con que hay un montón de colectivos, digamos, de realizadores que no quieren saber nada del Inca, que filman con sus propios medios, que les gusta filmar de esa manera, que se sienten más libres. Perfecto, o sea, mientras sigue siendo un modelo independiente, independientemente de que el Inca o no te financie o no. En Argentina, en los últimos años, había empezado a pasar algo que estaba muy bueno, que es cada provincia empezó a promover su propia ley de cine, con lo cual estaba la ley de cine nacional, que sigue vigente por ahora, de cine del año 94, y aparte cada provincia empezó a tener su propia ley de cine. Eso lo que generaba, muy interesante, es que las provincias destinaban recursos también para que se filmen en su propia provincia y darle trabajo a los técnicos de las provincias, los actores de las provincias, filmar historias de las provincias netamente. Yo cuando cuento esto de la Antecchaná, yo soy de Buenos Aires, ahora vivo en la costa atlántica, pero soy de Buenos Aires y me iba a filmar a Entre Ríos. De alguna manera me sentía una forastera contando una historia de Entre Ríos, ¿no? Lo traté de hacer con el mayor respeto posible porque no soy de Entre Ríos. Sin embargo, pasó algo muy lindo, que es que mucha gente cree que soy entrerriana de las colonias alemanas, y eso me gustó porque también entendí que yo me llevó 6 años hacer esa película. Primero empecé a investigar, a registrar, a conocer a la gente. Traté de hacer una película entrerriana. Entendí que si bien los chanás estuvieran en todo el litoral, donde emerge toda esta historia es en esa provincia, y conocer la provincia para poder contarla primero, ¿no? Así que bueno, en ese sentido creo que funcionó, ¿no? Pero fui con esa conciencia, ¿no? Sí, el Polo Audiovisual Córdoba tiene ley justamente para eso, para dar más trabajo a la región, claro. Si planteas más el guión hacia la provincia, tenés más chances de que se te elija, claro. Sí, sí, totalmente. De todas maneras, digamos, no hay que especular, digo, hablo más hacia los de Buenos Aires, con que, bueno, entonces me asocio con alguien de las provincias, entonces presento un guión para filmarnos en Misiones, por la ley de cine de Misiones, y después me traigo la gente de Buenos Aires. No, la idea es que eso no suceda, sino que
los mismos realizadores de cada provincia puedan surgir directores y directoras, ¿no? Contando sus propias historias. Eventualmente digo, que convoques a alguien que te guste de Buenos Aires, pues, está perfecto, pero por eso también digamos, las universidades, inclusive la Palermo, da, por ejemplo, en varias materias online. Entonces hoy, en algún punto, gracias a la pandemia, tengo que decir que se aceleró ese proceso de decir, bueno, hay muchas carreras de cine que se pueden hacer online, o la NERC tiene también sedes en diferentes provincias y todo eso. Entonces, bueno, ahora se descentralizó y hace que se pueda haber profesionales en cada provincia para poder trabajar con esos profesionales, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los disparadores? Ahora ya conocimos el contexto, los disparadores, ¿no? Que promueven una película, sea ficción, documental o animación, o algún híbrido, ¿no? Cualquiera de estas palabras que volqué acá, ¿no? Eh, bueno, Naya, la pregunta que haces la debería responder un poco más los coordinadores de la charla, pues yo eso no lo sé. Creo que sí. Entonces, los operadores pueden ser desde hechos, no sé, la explosión de Río Tercero, por ejemplo, el atentado a la AMIA, Cromañón, hechos trágicos o dramáticos de sociales o individuales, ¿no? Hechos concretos que pueden disparar eso. Personas, ¿no? Personas que pueden ser personas conocidas o personas que no fueron conocidas y realmente merecían tener un documental, pero tiene que ser una persona, personaje, que sea suficientemente potente para justificar una película, ya sea de ficción o documental, ¿no? Eh, por supuesto que hemos filmado muchas películas sobre estas personas marginadas. Un documental que yo produje que se llama Montenegro, que es un hombre que simplemente era un hombre algo analfabeto, que vivía en el delta de Gualeguaychú, se llamaba Montenegro la película, dirigió Jorge Ajero, eh, y que son estos hombres que, digamos, trabajadores golondrinas. En el caso de Montenegro había trabajado en barcos transatlánticos como cocinero. Después quedó, una vez jubilado, ahí en una isla. Él dirigió esa vida, eh, y, y giraba a todos estos trabajadores golondrinas que hay tantos en Argentina, en Latinoamérica. Trabajan un poco acá, un poco allá, digamos, sería, a eso lo llamamos así. No tienen trabajos formales, en general no están lo que Ana Poliak llamaba los crotos, ¿no? En una de sus películas también, que vivan los crotos, ¿no? O Pino Solanas, también estos personajes pero que al mismo tiempo cuentan una parte, digamos, del mundo, ¿no? En este hiperestimulación de las redes sociales, donde vienen los chicos y chicas exitosos de 20 a 25 años, supuestamente, a contarnos cómo ganar dinero rápido y fácil, qué sé yo, donde todo parece hermoso, cuando probablemente o es mentira o son hijos de gente con dinero. Darle cabida y espacio a estas personas que son marginadas, que nacieron en otras condiciones, que no pudieron ascender socialmente, que quedaron al costado del camino, por diversas razones, tratando de quitarle todo esto de la meritocracia, esta malita meritocracia que siempre está vigente en el mundo que vivimos, sino que depende de dónde naciste, también tenés más o menos condiciones, ¿no? O posibilidades. Entonces, no siempre las personas o los personajes tienen que ser gente exitosa. Puede serlo, perfectamente. Voy a hacer un documental de Messi, está perfecto. Pero también existen estas otras personas o artistas que tal vez no fueron tan populares en el sentido de estar en tapas de revistas haciendo algún escándalo, sino populares en su región, ¿no? Conocidos en su región, que aportaron tanto a la cultura de nuestro país o a una región del país. Entonces, me parece que, o de nuestra propia historia, ¿no? De nuestra propia vida. Hay un documental que hice sobre mi propia búsqueda de maternidad. En ese sentido, no es porque uno, cuando como director se pone delante de cámara, hay que tener coraje de exponerse tanto, pero también dice, bueno, ¿por qué a la gente le va a importar? Me preguntaba yo, que hable yo sobre la maternidad, ¿no? Sobre mi propia búsqueda, la maternidad, si ser o no ser madre, qué significa ser madre, estos planteos que me hice en el documental, La Lupa se llama. Digo, bueno,
cuando empiezo un poco a indagar en mi círculo de mujeres, y algunas amigas son madres, otras no, y no quieren serlo, todos me dicen, igual el tema está, digamos, ¿no? O sea, en algún momento hacerse esas preguntas, la deconstrucción es universal, e inclusive en los hombres también, ser o no ser padres. Está bueno que aparezca esa pregunta, ¿no? Y no por mandato cultural ir y hacerlo, ¿no? Sino lo que propuse con la película es hacerse la pregunta previamente, ¿no? Y seriamente, porque es un tema serio. Entonces, uno también puede ser usado, ya digo, personas, voy por todo el abanico de posibles personas o personajes para hacer películas, es uno mismo también. Pero eso tiene que justificarse, porque he visto películas que el realizador o realizadora se pone delante de cámara y nada tiene que ver con la temática en cuestión. No tienen ninguna vinculación afectiva, ni familiar, ni de amistad, ni de nada, ni laboral con la persona que le están haciendo el documental. Entonces, el objeto de estudio, digamos. Entonces, uno dice, bueno, tiene que estar justificado de por qué el realizador o realizadora se pone delante de cámara. Si es por la propia historia familiar o personal, está perfecto. Ahora, ponerte por ponerte. No el documental, por ejemplo, no es un informe televisivo donde va el conductor y entrevista. Eso está perfecto para la tele, pero para el cine documental que trabaja con la realidad, con aspiraciones artísticas, de obra de arte, y ahí hay que pensarlo mejor todo, digamos, ¿no? No es un informe televisivo, esa es la diferencia fundamental. Y en la ficción lo mismo, ¿no? La ficción tiene que ser potente el personaje. Y ahora vamos a lo de la biografía del personaje pronto para que vean por qué la promuevo, la biografía del personaje. Bueno, leo un poco los mensajitos. Dice... Si tengo un personaje que quiera realizar una transición en su vida, ¿cómo podría hacerlo para que se sienta natural? Es decir, tengo a un cantante que vive en una vida de oficina. Me gustaría que dicho personaje muestre de manera sutil su transformación hasta el punto en que sea músico a tiempo completo. Bueno, súper interesante eso, ¿no? Como un cambio de vida es bastante arquetípico. Justamente lo que tenemos que buscar es eso, ¿no? Lo universal de las historias. Toda historia, si uno rasca y profundiza hasta el hueso, tiene algo de universal, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tratar de llegar, ¿no? A lo universal. ¿Qué hay? Bueno, muchas personas eh, por mandatos no siguen su vocación, porque te dicen que te vas a morir de hambre, que te va a costar, que esto, que lo otro. La vida cuesta en cualquier rol y cualquier rubro, así que da igual ya a esta altura. La cuestión es salir a buscar esa vocación, que no todo el mundo la sabe de entrada, no es tan fácil, hay que salir a buscarla, con mucho ensayo y error, pero cuando ya sabes cuál es tu vocación y no te estás dedicando, bueno, hay, como dice esta chica Naya, sí, encontraste un personaje que quiere salir a buscarlo, bueno, hay que ver si lo va a lograr hacer. Pero está bueno, es cuestión de ir y registrarlo. De hecho, también es interesante, a mí me encantan los procesos, de hecho estoy hablando de un proceso, ¿no? De escritura, porque ahí es donde también uno muestra su vulnerabilidad, sus dudas, porque tal vez este personaje dice, bueno, todo bien con la música, pero tengo que tocar de noche, ensayar un montón. Esto de lo del músico no es que seas improvisado y nada más, no, hay que trabajar horas tocando música, aprendiendo lectura de partituras, solfeo, armónicas, o sea, tenés que saber un montón de cuestiones que digamos, que es un trabajo en sí mismo, ser músico, ¿no? No es un delirio. Eh, hay una fantasía que ser artista es ser como un delirante que no tiene una disciplina. La verdad que no, es un trabajo como otro donde se trabajan con las emociones, eso sí. Pero bueno, registrar todo ese proceso es muy interesante porque justamente lo que aborda es salir de los clichés, de los lugares comunes y ver también las dudas, porque también entra en juego, digo, obviamente pagar la olla de 1 al 10, si pagas un alquiler, tenés que tener plata para pagar un alquiler, pagar la luz, el gas, el agua, digamos, ¿no? Y no siempre en ese traspaso muchas veces se corren ciertos riesgos, entonces hay que tener cierto respaldo económico para hacer ese traspaso. Porque si no el riesgo puede ser alto y también puede salir mal. Entonces, ¿cómo hacerlo de determinada manera que uno pueda de a poco ir haciendo ese traspaso con todas las dudas e inquietudes y vaivenes, ¿no? Es interesante, está buenísimo. Em,
Bueno, hacer inclusión de todas las personas dentro de las comunidades e integrarlas a ellas forma parte de una perspectiva de los derechos humanos. Ya voy a tocar el tema ese ahora pronto. A ver, que no me quiero colgar de más. Uy, me toca acelerar. Bueno, otro es espacio, uy, lo escribí mal, perdón. Espacio, un espacio puede generar, no sé, una casa, puede, la historia de un museo, de una casa, puede generar una película, un tiempo determinado, decir, bueno, no sé, una película sobre la dictadura militar, la última, puede ser, pero después siempre hay que ir a buscar los personajes que habitan ese tiempo, ¿no? Que van a ser los protagonistas. O un bien cultural, uno puede partir de la historia de un mural, ¿no? Lorena Muñoz hizo, junto a Sergio Wolf, hizo un documental, se me viene a la mente, sobre un mural, ¿no? Que fue trasladado, que estuvo en un depósito. Bueno, eso es, por ejemplo, puede ser también una película que sea un disparador. Muchas veces en mi clase, para no abordar la hoja en blanco, que muchas veces da como cierto temor, arrancar con la hoja en blanco, es un disparador que a veces puede ser la lectura de un poema, puede ser una fotografía, una obra de arte. Acá puse algunas con las que trabajamos en algunas clases, ¿no? Trato de buscar un abanico de personas de diferentes orígenes, generaciones, que evoquen diferentes cuestiones, ¿no? Para que después los guiones que suceden a partir de este disparador puedan ser diferentes también, ¿no? Trato un poco, les digo a los chicos, de salirme de la estética, antes era televisiva, hoy sería la estética Instagramer, ¿no? Bueno, los contenidos y enfoques del guión. Una vez que elegimos una temática, hacemos sobre esa temática, investigamos, hacemos un recorte y tratemos ahí pues un yin yang por ese sentido de evitar los dualismos. Ni todo el mundo es bueno, ni todo el mundo es del todo malo. Siempre hay un punto, excepto cuando hables de un genocida, ¿no? Hay punto de derechos humanos, ¿no? Pero si no, en la masa de la gente en general siempre hay un punto negro dentro de una masa más blanca y siempre hay un punto blanco entre una masa más oscura, ¿no? Como condición humana. Entonces tratemos de evitar estos lugares comunes a los que el cine norteamericano siempre nos empujó, ¿no? Para eso hay que desarmar los constructos, preconceptos, prejuicios, los clichés y los lugares comunes, ¿no? Bueno, los límites a la hora de la escritura del guión ahí es donde opera la ética de una persona. Hubieron películas que saltaron esa ética. Nos enteramos que el último tango en París, la actriz había sido violada en plena escena sexual, no que era una recreación, con lo cual se cae la película. Yo no creo que la obra se separe del autor, creo que somos un todo. Entonces empieza a perder valor esa obra cuando uno se entera de eso. Es imposible ahora ver la película con la misma mirada, ¿no? Entonces ahí es donde opera la ética. Era una época, creo que el siglo XX, que todavía hay gente que trabaja de esa manera, como que el realismo llevado al extremo, ¿no? Ya casi pornográfico en el sentido de, en vez de recrear, que es mucho más interesante, buscar lo poético, se hace lo literal, porque eso va a ser más real. Y la verdad que es no entender de alguna manera el sentido del arte, ¿no? Eso en un momento, ese artilugio, esos hilos después se terminan viendo y después la obra cae, ¿no? Si tenía cualidades, después se cae, pues se ven los hilos, ¿no? De esa manipulación. El abordaje de temas sensibles, hablando acá de derechos humanos, no se puede abordar los temas tan livianamente cuando están tocados por temas de derechos humanos donde ya están confirmados los delitos de crímenes de lesa humanidad. Recuerdo casos como en un programa de televisión de entretenimiento pusieron una foto de Ana Frank con una chica bailando desnuda delante. Digamos, por supuesto que la comunidad judía digamos, hizo su denuncia como correspondía, porque era cualquier cosa, digamos, ¿no? O sea, el feminismo no es eso. Asociar tal vez al feminismo con Ana Frank tal vez no es lo adecuado, ni siquiera, menos que menos, es banalizar una figura que evoca algo tan doloroso para la humanidad, ¿no? Y todos los temas que estamos viendo son como, o internacionalmente son muy sensibles y tenemos que tener cuidado de cómo lo abordamos. Muchos dicen, ay, no se puede hablar de nada ahora. Sí, de hecho hay que hablar de todo, pero hay que hablar con cuidado, digamos, ¿no? Y si uno sin querer comete alguna equivocación o exabrupto, siempre hay tiempo para pedir disculpas. Pero
en un proceso creativo donde hay tanto tiempo para procesar y reflexionar, es importante ser conscientes, ¿no? De qué estamos evocando con cada elemento que contamos. Si uno usa en una película un Falcon en Argentina, bueno, el Falcon te está contando algo para la historia de la Argentina, está asociado a la dictadura militar. Entonces hay que ver si ese auto es el auto adecuado para contar otra cosa que no estás queriendo contar, que nada que ver con eso, porque si no te lleva a ese lugar. Entonces hay que tener cuidado con todas las cuestiones que pueden tocar los derechos humanos, ¿no? Básicamente el criterio es si a alguien le duele, me parece que ahí es bandera roja, ¿no? Por eso es bueno dar el guión a leer a diferentes personas para ver si hay algo que se nos está escapando, ¿no? Bueno, lo narrativo y la estética, muchas veces de lo narrativo sale una forma estética también, ¿no? Si bien puede ser abordado por diferentes directores con su propia impronta estética, también un texto narrativo nos va a llevar a una forma. Cuando Pino Solanas hace La Hora de los Hornos, su emblemática primera película, eh, bueno, esa narrativa llevó a una forma determinada que tenía que ver con una línea de pensamiento de la juventud en ese momento, peronista, eh, que quería denunciar lo que se iba a venir, ¿no? Este neoliberalismo salvaje que después logró instalarse, ¿no? Pero esa forma que él eligió estaba totalmente ligada a su narrativa. Muchos me dicen, bueno, para mí Pino es uno de mis referentes, ¿no? Digo, ¿pero que te gusta su política o su cine? No, no, el que su cine es político, ¿no? Entonces, el encuadre que uno hace o la elección de qué es lo que filmas es un hecho político. Estás eligiendo contar eso de esa manera, como también ese programa de televisión eligió contar a una chica desnuda delante de Ana Frank, digamos, ¿no? Son decisiones políticas esas, o antipolíticas, digamos, ¿no? Pero son decisiones al fin. Claro, se te cayó Patricia el cine de Woody Allen, y bueno, absolutamente me pasó lo mismo. Y Hitchcock que acosaba a sus actrices y las espiaba. Bueno, esa no la sabía, pero bueno, ya está. Y es complejo. Me pasó con un escritor, Pablo Neruda, me gusta mucho la poesía, y sí, bueno, cuando uno piensa que no se hizo cargo de su hija, o describe una escena de Confío que he vivido, bueno, que algunos creen que fue una descripción de una violación, y bueno, y sí, es complejo eso, ¿no? Creo que en el siglo nuevo, siglo XXI, estamos transformando la figura del artista. No sé si todos se dieron cuenta de eso, pero creo que con la última ola feminista ayudó a repensar que la obra y el artista somos un todo. Nosotros no es que, puse la cámara ahí y no me di cuenta, ¿no? Sí, hay todo un proceso hasta que te diste cuenta, ¿no? Bueno, contamos con cada elemento, de hecho, ¿no? Nuestra mirada al mundo, el cine es una actividad de naturaleza artística atravesada por el tamiz de nuestra subjetividad y un proceso reflexivo. Con esos elementos creamos una narrativa. Eso como cierre de idea final. Derechos autorales, algo le expliqué, tienen que saber esto, cuestión un poco genérica, que es los actores cobran sus derechos autorales por SAGAI, los músicos por SADIC, los guionistas por Argentores y los directores por la DAC. Estas son las 4 figuras que en Argentina tienen derechos autorales, ¿sí? Esto como para que lo sepan. Bueno, en Argentores, cuando uno está por estrenar una obra, lleva el guión 30 días antes del estreno de la obra cinematográfica, cuando ya tenés sala, para anunciar que vos tenés la película por estrenar, y también registrás el título del guión, porque en Derecho de Autor, en Dirección Nacional de Derecho de Autor, no registrás el título, pones un título, pero no es que se registra el título, se registra la obra. Y el título se registra más bien en Argentores, ¿no? Bien. Bueno, ahí está el link por si quieren acceder. Las obras inéditas son los guiones que no fueron producidos. Una vez que está producida la obra, lo podés registrar como obra publicada. ¿Mm? El guión. ¿Cómo llegamos a la escritura de un guión? Bueno, esta guía va a proponer diferentes documentos para armar una carpeta de presentación para un fondo de financiación. No hay un camino posible solo, sino que puede haber muchos. Yo propongo a cada uno. Por empezar, tienen que saber que, como dije, el lenguaje audiovisual tiene una formalidad, ¿no? Se escribe en tercera persona, tiempo presente, porque el hecho artístico ocurre aquí ahora.
¿no? Entonces, por eso es que se escribe en tiempo presente y de manera elíptica, no se escribe como la vida real, donde nos levantamos en la mañana, nos cepillamos los dientes, nos peinamos, nos lavamos la cara, nos ponemos la ropa para salir. O sea, todo eso no se cuenta en un guión, es elíptico, contás lo que te interesa contar de toda esa secuencia, nada más, ¿no? Hay una tipografía que habitualmente se usa, que es Courier 12, hay software que ayudan a escribir, gratuitos, siempre corregir la ortografía, numerar las hojas, tratar de escribir oraciones sencillas, no enredarse en un vocabulario complejo, porque no es literatura, ¿no? No es agradable de leer, siempre digo, un guión, ni de escribir en el sentido, no tiene la belleza literaria que tiene un guión, porque eso no lo va a leer el público, lo va a leer un equipo de producción que va, un vestuarista a buscar su vestuario, el de arte su escenografía, el director su casting, el de sonido, qué elementos de sonido va a necesitar para registrar eso. O sea, es un elemento de trabajo, no es un texto bello en sí mismo. Es bello lo que va a terminar evocando, pero no la escritura en sí misma. Y evitar frases temporales, ¿no? Programas, aplicaciones para escribir guiones, no. Mira, yo diría más, hay, hay varios chicos así, youtubers, que la verdad que hacen videos que están piolas, pero diría yo más bien que recomiendo los libros de Sid Field, de Linda Seger, leer El viaje del héroe de Joseph Campbell. Yo diría más leer esos manuales de guión que son históricos eh, que, que aplicaciones. Por ahora le tengo un poco de desconfianza. Yo soy prudente con la tecnología. Bueno, no escribir tampoco sentimientos y pensamientos, ¿no? Porque esto que ya lo había dicho, ¿no? ¿Cómo sabemos que está pensando, sintiendo el personaje si no lo contás a través de una imagen, un sonido o una acción? Y evitar algunas expresiones como las que acá vuelco, es ir directo a relatar la acción del personaje, ¿no? Así como doy disparadores, también doy un ejercicio que es la biografía del personaje, que no digo que todos los guionistas tengan que escribir esto, pero ayuda muchísimo, les puedo asegurar que en la práctica del aula ayuda muchísimo y me ayuda a mí como directora también cuando encaro guiones, que es escribir la biografía del personaje, conocer perfectamente nuestro protagonista y nuestro antagonista, ¿no? Como saben, toda historia tiene que tener un conflicto para que se sostenga. Habitualmente recurrimos a la estructura de los tres actos, la estructura narrativa canónica, que ya viene de la época de Aristóteles, el teatro griego, que muta luego a la literatura y la literatura al cine, que eso Joseph Campbell lo supo ver muy bien con sus monomitos, ¿no? Estos mitos que se repiten en todas las historias. Pero conocer nuestro protagonista es muy importante. Y si escribimos la biografía, tenemos que, por ejemplo, saber dónde nació, quiénes eran sus padres, dónde estudió, si estudió, si trabajó, cómo era con sus compañeros del colegio, si hizo algún universitario, de qué barrio viene, cómo habla, porque todo eso hace a la cultura social del personaje. Y entonces vamos a saber cómo habla, cómo se viste, por qué acciona como acciona. Somos como los psicoanalistas del personaje, de acuerdo a ese pasado que tuvo, ¿no? Nadie sale a disparar, no sé, como ese chico de Noruega o los chicos de Estados Unidos que van y disparan a todo el mundo porque sí. Hay toda una sociedad que genera libre portación de armas, una familia violenta, ausente, lo que sea, donde hay armas en la casa, donde no hay atención hacia los chicos, bueno, donde hay discriminación, bueno, hay un montón de elementos que hacen a que un chico termine en esa situación, no es que de la nada sale eso, un repollo, no. Entonces, escribir una biografía de personaje hacia el contexto, palabra que me gusta usar mucho, para poder entender por qué acciona como acciona, ¿no? Y si es impulsivo, tiene motivos por serlo, ¿no? Bueno, entonces acá tiro un par de ideas de por dónde incluir dentro de escribir la biografía, porque después a la hora de escribir el guión, uno se lanza mucho más rápido a escribir, no tiene dudas del personaje, ni cómo va a hablar, ni cómo va a actuar en frente a esa determinada situación que se le ocurra, ¿no? Se le imponga.
Para una historia autorreferencial, ya publiqué la novela con Planeta y ahora voy por el guión. Eso que sí lo conozco muy bien, claro. ¿Algún consejo de historia autorreferencial? Bueno, que medianamente hayas hecho terapia antes sobre el tema. Como decía mi profesor de teatro, Augusto Fernández, que no trabajemos sobre historias personales que todavía no las tenemos del todo elaboradas. Nunca tenemos 100% elaborado todo, ¿no? Pero medianamente que ya hayamos hecho un comienzo, un recorrido, ¿no? Donde pudimos haber por lo menos ya transitado y haber podido conceptualizar nuestra problemática, ¿no? Entonces sería eso. ¿Alguna guía de estilo? Bueno, ya lo dije, lo de Sid Field. En mi página, en mi portfolio, si ponen mi nombre y apellido, van a encontrar algunos ensayos que escribí sobre la escritura. ¿Qué tan difícil es separar el rol de guionista del de director cuando se escribe un guión audiovisual? Ay, es muy difícil, se articula todo el tiempo, ¿viste? Sobre todo que yo escribo pensando que lo voy a dirigir, no que se lo voy a dar a otro. Es muy difícil de separarlo y trazar una línea, es bastante difícil. Sobre todo encima soy productora, con lo cual operan las tres personas y discuten dentro mío, ¿no? Bien, esta es la estructura que comento, que lo van a ver en los libros de Sitfield y Linda Seger, la estructura de los tres actos con los puntos de giro. Y ya, ¿No? alguien abrió el micrófono, webinar, algo para decir. Después tenemos escaleta, no la vamos a leer, la escaleta narrativa, pero es otro documento que hay gente que no se lanza al guión directo, a veces hacen escaleta, que puede ser por escena o por secuencia, ¿no? Secuencia temática, ¿no? Muchas veces lo que termina generando una secuencia no es los escenarios, sino la unidad temática, ¿no? De cada secuencia Casa de Margarita, Salón Primavera, Médico, o sea, son secuencias que tienen que ver con algo que este personaje le va pasando en cada espacio, ¿no? Hay dos formas habitualmente de que preponderan de la escritura de un guión. Está el formato americano de las dos columnas, que se ve más en televisión esto, donde está imagen por un lado, sonido por el otro. Eh, y, y en cine se usa lo que llamamos guión literario, que, insisto, no es literatura, quedó así, ¿no? Que es dividido, que es el formato europeo, que está dividido por escenas, ¿no? Que es el número de escena, si es interior o exterior, la locación y el escenario. Insisto con locación y escenario, ¿no? Pues dentro de una locación nosotros podemos filmar en varios escenarios, y si es día o noche. Entonces tenemos después la descripción de la acción, el personaje, la acotación, si es que les interesa como autores que ese personaje, por ejemplo, de Claudia, diga abuelo angustiada, entonces querés remarcarlo eso, ¿no? Y la línea de diálogo siempre centrada. Los software ayudan para... Mis alumnos usan mucho uno que se llama Celtics, yo en una época usaba mucho Final Draft, después tengo una plantilla que estoy usando en genérica. Bueno, terminado el guión, entonces hay otros documentos narrativos. Fíjense que yo, la propuesta de cómo lo vengo narrando es agarrar un tema, recortarlo, tener una mirada, ¿no? A partir de una investigación, crear una biografía del personaje y después empecé a escribir el guión. Ahora, terminado el guión, ya varias versiones de corrección, hay otros documentos que yo sugiero hacer al final de la escritura del guión porque hay que conceptualizarlos. Esto es lo que digo. Cuando estamos en el medio del proceso es difícil conceptualizarlo. Estamos, imagínense, en medio de un barco, en una tormenta, no nos vamos a poner a conceptualizar nada ahí. Tenemos que tratar de salvarnos y llegar a destino. Una vez llegamos a destino, podemos reflexionar acerca de lo que pasó, ¿no? En el momento de la acción es muy difícil, digamos, reflexionar, excepto que te tomes una distancia que está bueno y es muy sano, tomar una distancia de la primera versión del guión, dejarlo descansar y volver un par de días después o semanas después y volver a agarrar ese guión y seguir corrigiéndolo. La reescritura tiene que ser permanente, hasta último momento de la pre, ¿no? Hasta que le das un cierre al ese guión, ¿no? Y ahí aparece la storyline, que son 3, 4 líneas donde está el conflicto de la historia, protagonista, antagonista y un tiempo y espacio determinado, ¿no? Con un gancho abierto no tenés que contar el final. Y la sinopsis sí, contás el final
Y diría yo que son como 3 grandes párrafos, en los que en general sugiero para no extenderlo en la escritura, donde en el primer párrafo lo destinás bueno, acá está el concepto, acá lo pongo, al primer acto lo destinás a la primer acto, el primer párrafo, el segundo párrafo al segundo acto y el tercer párrafo al tercer acto. Suena muy esquemático, muy alemán lo que digo, pero lo hago para como técnica, para que no se extienda, porque muchas veces uno tiende, y lo vi en la práctica, a escribir muy entusiasmadamente el primer acto y se extiende demasiado, y después cuando llega el segundo y tercero ya estás más cansado y queda cortito, ¿no? Y eso puede dar a error, ¿no? De interpretación del texto narrativo, porque una sinopsis es una síntesis. Profe, estoy en un proyecto personal con unos amigos. ¿Qué tanto cree que deberíamos indagar en la historia de los personajes? Absolutamente todo, lo máximo posible, ¿no? Uno es el psicoanalista, el autor y psicoanalista, sos el dios del personaje, o sea, tenés que saber todo el personaje para poder contarlo, ¿no? Y para eso hay que investigar. Si voy a hablar de un gaucho, tengo que ir al campo y conocer gauchos. No puedo hablar desde afuera cuando yo no estuve nunca tanto en contacto con gauchos, ¿no? Para decir algo, por ejemplo. Síntesis argumental. Habitualmente, cada fondo de financiación te va a decir cuántas hojas para cada, o caracteres o palabras para cada documento. Pero habitualmente, síntesis argumental es un poco más extenso que una sinopsis, que suele ser una carilla. Acá son 3 carillas, donde yo también les doy la técnica de que una carilla tiene el primer acto, la segunda al segundo, y la tercera carilla al tercer acto para que no se disperse la narración, ¿no? Y aparece la trama, pero también al poder extenderte un poco más aparece la subtrama, ¿sí? Los textos narrativos tienen tramas y subtramas, ¿no? Que una está en vinculación con la otra habitualmente. Tratamiento. Tratamiento narrativo es algo que... gaucho en Argentina le decimos a las personas que trabajan en el campo. Que andan con los caballos, la ganadería, la agricultura, ¿no? Em, exacto, el trabajador rural. Tratamiento narrativo, ojo porque algunos llaman tratamiento a la propuesta estética, ¿eh? Tratamiento narrativo sería escribir de 8 a 10 hojas la historia completa en 3 actos donde no van los diálogos, pero sí va la trama, subtrama, donde está el protagonista, obviamente, el coprotagonista, el conflicto, algunos personajes secundarios aparecen que tal vez en la síntesis no aparecían. Bueno, porque en muchos fondos, antes de ir directo a leer el guión, que suelen ser por lo menos de 80 hojas, muchas veces leen estos documentos previos, que es muy importante escribirlos bien, porque a veces es una puerta de entrada para después la lectura del guión, ¿no? Motivaciones. Esto es algo que muchas veces en los fondos lo piden, que escribamos o oralmente expresemos nuestras motivaciones a estas 3 cabezas, guionista, director y productor, porque es muy importante decir, bueno, ¿por qué quiero hacer esta historia? Me dejé de llevar por alguna persona, amiga, que me condujo a esto, pero después tal vez cuando me enfrento al personaje y mucho no me gusta, ¿no? Y eso se va a notar. Entonces es muy importante porque muchos jurados terminan de dar un premio a uno o a otro para ver la potencia de esa motivación, porque realmente para sostener esta profesión hay que tener una motivación muy fuerte y una vocación fuerte. Una película de largo lleva 2, 3 años de trabajo y la motivación tiene que ser fuerte para poder sostenerla en el tiempo, ¿no? Lo relaciono mucho con los vínculos afectivos, sexoafectivos, ¿no? Realmente tiene que haber como algo potente que te dé ganas de seguir estando ahí, ¿no? Si no, la verdad es que uno puede prescindir de esto perfectamente. Así que bueno, la motivación es muy importante en cada uno de nuestros roles. Y acá, para ir cerrando, si bien no es el eje fundamental de la charla de esta clase, la dirección, como muchos guionistas somos directores, también nos piden propuestas estéticas, es decir, cómo vamos a contar esa historia. La sinopsis, todo lo que vimos hasta ahora, es el qué, la historia, y la propuesta estética es el cómo vamos a contar esa historia. Entonces acá tenemos que poner nuestra mirada, nuestro punto de vista de cómo vamos a contarlo con todos los elementos que nos provee el audiovisual, ¿no? El lenguaje audiovisual, la fotografía, las locaciones, el arte, la escenografía, el vestuario, el peinado. Proponer a filmarlo todo en un estudio te da una cosa, proponerlo en locaciones reales te da otra cosa, ¿no?
Y siempre sugiero buscar lo simbólico, ¿no? De tratar de correrse de lo literal, que es lo que tenemos siempre tan a mano, ¿no? ¿De qué estamos hablando con esta historia? ¿Qué es lo simbólico, no? Me acuerdo, hablando de Hitchcock, en la película Vértigo, el concepto espiral está en toda la película, ¿no? Desde la escalera, el peinado del rodete de la actriz. El concepto espiral es el concepto vértigo, ¿no? Entonces él lo puso en todos los elementos cinematográficos que había en la película. Em, y vamos por áreas. Cuando te hacen escribir una propuesta estética, vas por área, el elenco, el arte, la producción, con sus efectos especiales si es que lo hay, la dirección de fotografía, el montaje, el sonido. Y muchas veces te piden lo que llaman mood board, teasers, fotos, locaciones. Mood board es una carpeta de presentación con fotos, por ejemplo, con referencias visuales o audiovisuales, con paletas de colores. Quieren saber, muchas veces los jurados, y cada vez más, cómo vas a contar esa historia. No es suficiente un guión. Tiene que ir acompañado de cómo se va a realizar ese guión, ¿no? Después pasa al guión técnico, que no lo, en la práctica profesional no lo vi mucho, vi más bien un storyboard. Y hay directores que directamente no trabajan con ninguno de los dos documentos, van directamente al set, ya vieron las locaciones y cuando llegan al set ven dónde ponen la cámara, ¿no? Hay muchos que trabajan más como con la espontaneidad, digamos, del proceso creativo y está bien, cada uno tiene su estilo, digamos, ¿no? Em, Nosotras como guionistas debemos hacer el guión técnico también. No, porque hay el guión técnico, acá estoy llevándolo un poco para el lado de la dirección, porque por si alguno que esté acá en la sala también es director o directora, acá empieza a operar en el cómo vamos a contar esa historia y el encuadre que elegimos ya empieza a operar la mirada de la dirección, ¿no? O sea, si arranco con un plano general y me voy yendo de a poco cada vez más a la intimidad del personaje, acercando la cámara, los movimientos de cámara, todo eso es cómo lo vamos a contar, depende de cada director. O sea, una vez me crucé con una colega que me decía, no, bueno, porque para mí las historias se cuentan así, con la cámara bien, bien acá. Y yo soy una persona que amo los planos generales, y los planos enteros, los planos abiertos, porque insisto en mi tesis de que para mí somos en un contexto. Entonces, si uno solamente recorta y solo se focaliza en un primer plano, que abunda mucho en el cine argentino, nos estamos olvidando del contexto del personaje. Bueno, ¿en qué contexto se da todo lo que se da? ¿No? Entonces, bueno, son estilos también, ¿no? O sea, ahí estoy poniendo mi propia impronta, ¿no? Donde yo creo que la naturaleza, el ser humano está atravesado por su naturaleza geográfica y su condición social, histórica y temporal, ¿no? Entonces, no mostrar eso para mí es dejar afuera una gran parte, digamos, del contexto del personaje. Así que, pero bueno, son estilos, por eso hay directores que nos gusta más o menos o nos acercamos más o menos, ¿no? Em, Bien, ¿cómo se hace un storyboard? Ya ven, acabo de poner uno de foto de referencia a una de mis películas. Hay otra gente que lo hace a mano alzada. Hay gente que se dedica a ser storyboardista, que dibuja, que son dibujantes. ¿Y dónde se da todo esto que vengo hablando? Y ya con esto creo que cierro, ¿no? Porque ya es la hora. Es en esto, les recuerdo que en la cadena de producción audiovisual todo este proceso lo desarrollamos en esta primera etapa de desarrollo del proyecto y cierra en la pre. En un momento el productor te dice, hasta acá llegamos, este es el guión, o en otro momento harás otro guión. ¿Por qué? Porque si vas a armar un plan de rodaje, un presupuesto para ese guión y le cambias las escenas, haces un lío en la producción infernal. A ningún productor le gusta eso, así que, porque implica después un impacto en el presupuesto. Cambiar las reglas del juego todo el tiempo. Entonces, hay que darle el cierre al guión. Ahora, en documental, esto no es tan así esquemático como planteo. Uno va y viene todo el tiempo. Escribís, filmás, editás, volvés y reescribís, filmás, editás, hasta que terminas la obra, ¿no? Va y viene, es circular. Dice, a ver cuál está. Claro, mucho primer plano es mucha psicología, pero el entorno es que mueve esa psicología totalmente. Es un trabajo interdisciplinario. Excelente exposición. Muchas gracias, profesora. Muy útil fue toda la clase. Gracias, Ariel. Naya, profe, es decir, yo soy diseñadora, pero me gustaría trabajar en cine o televisión. ¿Yo podría hacer los guiones técnicos y escrito más el story?
Bueno, si vas a dirigir, digamos, también puedes, si, la pregunta es si puedes ofrecer servicios de, como dibujanta, digamos, dibujante de storyboard, sí, por supuesto, si lo sabes hacer, hay software también digitales que se pueden usar para eso. Eh, o bien el storyboard, digamos, es un documento que no todo el mundo lo usa, no es obligatorio ni te lo piden en los fondos, pero ayuda a ordenar un poco cómo vamos a contar esa película. La verdad que no está mal. Bueno, gracias María Noel. No sé si alguno ya estamos terminando. ¿Tiene alguna otra consulta? Bueno. Entonces, el proceso creativo es infinito. Los disparadores pueden ser múltiples, como les había contado. La documentación que piden es habitualmente estas que estoy nombrando. Se puede llegar al guión de muchas formas diferentes. Algunos se lanzan ya al guión directo. Cuando tenés más oficio ya te puedes tal vez lanzar más al guión directo. Pero yo les sugiero que la biografía del personaje es algo muy interesante para desarrollar y escribir porque más allá del oficio que uno pueda tener, ayuda mucho a pensar la película, ¿no? Estoy desarrollando un nuevo proyecto y ayer justo entrevisté no a quien va a ser la protagonista, pero sí una partícipe importante y ella decía, no, pero yo no quiero contar toda mi historia, no, igual no voy a hacer un documental de vos, digo, pero necesito conocerte para saber por dónde va a ir la película, digamos, ¿no? Bueno, ¿dónde se puede acceder a esta charla grabada? Habitualmente sé que la UP, acá los chicos coordinadores lo dirán, pero después de unos días sé que la suben y queda disponible en internet durante un buen tiempo. Hay otras charlas que di dentro del marco de la universidad, así que si googlean con mi nombre en YouTube lo van a encontrar. Gracias, Laura. Em, Gracias, María Fernanda. Dice, "Ay, difícil de seguir en partes, que iba rápido. Sí, perdón. Ay, que yo me apasiono y tengo una hora y media para mi pasión. Es así. Después la puedes volver a ver. Bueno. Bueno, gracias Gino, Andrea, Nico, Patricia, Vanessa, Artu. ¿Eh? Bueno, no sé cómo seguimos. Cualquier cosa. Si ponen mi nombre y apellido aparece mi portfolio. En las redes sociales me encuentran también. En general, si tienen buena onda, yo los agrego a todos. Considero que para ser directora debo tener conocimientos de dibujo, actuación. Dibujo no necesariamente, pero sí de composición. Y empecé a ir a los museos, a ver cómo los artistas plásticos compusieron las obras. Fotógrafos profesionales, fotoperiodistas, ¿no? En actuación para ser directora, sí. Yo tomé muchos años de actuación, muchos me decían que querer ser actriz, no necesariamente. Alguna vez actué, pero no necesariamente sabía que me estaba formando para ser directora. Si trabajo con actores, inclusive hago documentales donde siempre meto actores, porque me gusta trabajar con actores. Es muy importante poder manejar las herramientas actorales. La otra vez, con una película de Carlos Gesell que hice, convoqué a Cecilia Rosetto, que es una actriz de una trayectoria inmensa, y había que estar a la altura, digamos, ¿no? De dirigir a una actriz de esa trayectoria. Y creo que me ayudó mucho haber estudiado actuación para eso y haber hecho seminarios de dirección de actores también. Aunque tenga un enfoque teatral, no importa, porque después eso lo llevas al cine. Em, ¿Qué disfruto más si guionar o dirigir? Las dos cosas, guion y dirección, las dos cosas me gustan mucho. Eh, Producir lo hago por necesidad, es como pagarse el monotributo, digamos. Lo haces porque no te queda otra y porque no hay tantos productores en Argentina y trabajé mucho en producción y sí, si hiciera una ficción, ahí tendría productores, digamos. En la última película que hice de Gesell, estuve con Emi Fira y Graciela Massa, me ayudó muchísimo a tener productores también. En las películas que son un poco más grandes necesito, claramente, porque mujer a orquesta, hasta ahí. En- bueno, ahí dice que Lila que van a mandar, cuando ya esté las grabaciones listas, las van a mandar por correo, a todos los anotados. Así que bueno, bueno, gracias a todos y todas por escuchar. ¿Eh?